Corta la queja y recupera la fuerza mental que estabas perdiendo. James Allen. A las 6:20 de la mañana todavía no ha ocurrido nada grave, pero tú ya estás derrotado, ni siquiera has apoyado bien los pies en el suelo, y ya estás pensando en el trabajo que detestas, en la persona que no cambia, en el dinero que no alcanza, en el cuerpo que no responde como antes, en las oportunidades que otros tuvieron y tú no, en todo lo que tendrías que hacer, y en las pocas ganas que sientes de hacerlo. Caminas hacia el baño repitiendo por dentro el mismo informe de desgracias que presentaste ayer, te miras al espejo con la cara cansada y vuelves a confirmar tu diagnóstico. Otra vez lo mismo, otra vez esta vida, otra vez yo cargando con todo. El día apenas comienza, pero ya le has entregado tu autoridad a una conversación que no resuelve nada. Ahí empieza una de las pérdidas más silenciosas del ser humano, no cuando fracasa, no cuando alguien lo traiciona, no cuando las cosas salen mal, sino cuando convierte la queja en la voz oficial con la que interpreta su existencia. Porque una dificultad puede golpearte una vez, pero la queja repetida consigue que ese golpe ocurra todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches, incluso cuando el hecho ya pasó. Lo trae de regreso, lo acomoda en la mesa, le sirve café y le permite opinar sobre cada decisión que estás intentando tomar. Y llega un momento en que ya no sabes si estás describiendo tu realidad o fabricando una prisión con las mismas 5 frases. Yo no puedo, a mí siempre me pasa, la gente es una mierda, nada cambia, ¿para qué intentarlo? Parecen comentarios inofensivos, maneras de desahogarte, palabras dichas por cansancio, pero repetidas durante meses terminan formando una postura ante la vida. Ya no son frases que pronuncias, son instrucciones que obedeces. James Allen comprendió algo que sigue incomodando porque no permite esconderse demasiado tiempo. El carácter no aparece terminado, se va construyendo con aquello que una persona acepta, repite y alimenta dentro de sí. No hablaba de fingir felicidad mientras todo se derrumba, ni de sonreír como un idiota frente a una injusticia, ni de culparte por cada tragedia que te haya ocurrido. Hablaba de una responsabilidad mucho más seria, vigilar qué haces con lo ocurrido después de que ocurre. Esa es la parte que nadie puede vivir por ti. Pueden haberte fallado, pero tú decides si esa traición se convierte en criterio para desconfiar de todo el mundo. Pueden haberte despedido, pero tú decides si ese golpe será una sentencia sobre tu valor o un hecho difícil que exige una respuesta. Puedes haber crecido escuchando críticas, desprecio y limitaciones, pero llega una edad en la que seguir hablándote con la voz de quienes te dañaron deja de ser una condena ajena y empieza a convertirse en una colaboración tuya. Esta verdad no es cómoda. Sería más agradable pensar que toda tu forma de actuar está determinada por lo que otros hicieron, porque así no tendrías que entrar en el terreno áspero de elegir, pero esa comodidad sale cara, te ahorra responsabilidad por unos minutos y te roba dirección durante años. La queja hace precisamente eso, ofrece un alivio rápido a cambio de tu capacidad de intervenir. Te permite sentir que tienes razón sin obligarte a producir una respuesta. Y tener razón puede volverse una droga extraña. Una persona puede estar destruyendo su relación, su economía y su salud cotidiana, pero mientras pueda demostrar que otro comenzó el problema, se sienta autorizada a continuar igual. Yo soy así porque me hicieron esto. No avanzo porque nadie me ayudó. No cumplo porque estoy cansado. No me esfuerzo porque ya lo intenté. Cada frase contiene una parte de verdad, y justamente por eso es peligrosa. Las mentiras más fáciles de romper son las completamente falsas. Las que más gobiernan son aquellas que mezclan un hecho real con una conclusión que te vuelve inútil. Sí, quizá te hicieron daño. No, eso no significa que debas entregarle el resto de tu vida a quien te lo hizo. Sí, tal vez estás agotado. No, eso no convierte cada abandono personal en algo inevitable. Sí, el entorno puede ser injusto. No, repetir la injusticia 20 veces al día no produce una estrategia. Hay personas que confunden la queja con honestidad. Dicen que solo están siendo realistas, que no les gusta engañarse, que alguien tiene que decir las cosas como son. Pero ser realista no consiste en enumerar únicamente lo que está mal. Eso no es lucidez. Es una selección interesada de la realidad. La realidad completa también contiene tus opciones, tus recursos, tus errores, las conversaciones que no has tenido, los límites que no has puesto, el aprendizaje que sigues aplazando y la acción pequeña que podrías ejecutar hoy. Ver solo el obstáculo y llamarlo realismo es como entrar en una habitación, mirar únicamente la pared y declarar que no existe ninguna puerta. La queja permanente reduce el campo de visión,
te entrena para detectar pruebas de impotencia. Si crees que nadie te respeta, observarás cada gesto ambiguo como una ofensa. Si repites que nunca tienes suerte, olvidarás las ocasiones en que una puerta se abrió porque no encajan con el relato que has decidido proteger. Si insistes en que no tienes tiempo, tu atención pasará por encima de las horas que entregas al teléfono, a discusiones imaginarias, a revisar vidas ajenas o a pensar 100 veces en una decisión que requiere 10 minutos. No lo haces porque seas estúpido, lo haces porque el ser humano defiende aquello con lo que se identifica, incluso cuando esa identidad le hace daño. Después de repetir «yo soy el que siempre carga con todo», abandonar ese papel puede producir más inquietud que seguir cansado. ¿Quién serías si dejaras de ser el sacrificado de la familia? ¿Qué tendrías que pedir? ¿A quién tendrías que decirle que no? ¿Qué parte de tu sufrimiento ya no podrías usar para demostrar que eres mejor que los demás? La queja no siempre nace de debilidad. Algunas veces nace de una forma torcida de orgullo. Te permite ocupar el lugar del que comprende todo, da todo, soporta todo y, por supuesto, nunca recibe lo suficiente. Desde ahí puedes sentirte moralmente superior, pero no libre. Sigues atado a la conducta de otros. Necesitas que continúen fallando para que tu personaje tenga sentido. Necesitas que el irresponsable siga siendo irresponsable, que el ingrato siga siendo ingrato, que el desordenado continúe desordenando. Porque si ellos cambiaran, o si tú pusieras un límite real, perderías la historia que has usado para explicar quién eres. Esto duele reconocerlo. Uno prefiere pensar que se queja porque sufre, pero en ocasiones también conserva cierto sufrimiento, porque le permite seguir quejándose sin tomar una decisión definitiva. Una mujer llama cada semana a su hermana y durante una hora le cuenta lo mal que la trata su pareja. Describe los desprecios, los silencios, las promesas incumplidas y la soledad de dormir al lado de alguien que ya no la mira. Su hermana la escucha, se indigna, le dice que esa relación la está apagando. Ella responde que sí, que sabe, que no aguanta más. La conversación termina. Pasan 7 días. Vuelve a llamar y relata exactamente lo mismo. No está buscando una salida, está buscando una dosis de alivio que le permita regresar a la misma situación sin sentir por un rato el peso de elegir. Esto no significa que abandonar una relación sea sencillo, ni que no existan dependencias económicas, hijos, amenazas o vínculos complejos. Significa que hay una diferencia entre pedir ayuda para avanzar y usar la ayuda para soportar indefinidamente lo que no estás dispuesto a confrontar. La queja puede parecer movimiento porque hay palabras, lágrimas, enojo y llamadas largas, pero a veces es solo una rueda girando en el barro. Mucha intensidad, ninguna distancia recorrida. También ocurre con el trabajo. El hombre que lleva 5 años diciendo que su jefe es un incompetente conoce cada defecto de la empresa, cada injusticia, cada ascenso mal otorgado y cada error administrativo. Puede hablar durante horas sobre lo que debería cambiar, pero no ha actualizado su hoja de vida, no ha aprendido una habilidad nueva, no ha pedido una reunión concreta, ni ha diseñado una salida. Su conocimiento del problema es inmenso, su participación en la solución es casi nula. La queja le ha dado la sensación de estar intelectualmente por encima del lugar donde trabaja, mientras su falta de acción lo mantiene exactamente debajo de las mismas órdenes. Ahí está una de sus contradicciones más crueles. Cuanto más te quejas de algo sin actuar, más dependiente te vuelves de aquello que desprecias, le entregas tiempo, conversación, atención y estado de ánimo. La persona que dices no soportar termina viviendo gratis dentro de tu cabeza. Sale a comer con su familia mientras tú continúas discutiendo con ella en la ducha. Duerme tranquila mientras tú ensayas lo que debiste responder. Sigue con su vida mientras tú organizas un tribunal imaginario donde eres juez, fiscal, testigo y víctima. Ganas todos los juicios, pero pierdes todas las noches. Conviene hacer una distinción que no puede pasarse por alto. Callar la queja no significa silenciar el dolor, encubrir el abuso ni aceptar lo inaceptable. Una persona que denuncia una agresión no se está quejando, está nombrando un hecho y buscando protección. Alguien que expresa tristeza después de una pérdida no está debilitándose, está permitiendo que una experiencia humana atraviese su cuerpo sin pudrirse en secreto. Quien exige condiciones dignas, pide ayuda, confronta una mentira o señala una injusticia no está cayendo en negatividad. El problema no está en decir «esto me duele», «esto está mal» o «no voy a permitirlo». El problema comienza cuando la expresión no conduce a ninguna petición, límite, aprendizaje, decisión o proceso de duelo, sino que se convierte en una repetición que mantiene encendida la sensación de impotencia.
El dolor necesita ser escuchado, la queja quiere ser alimentada. El dolor dice, esto me pasó y necesito atravesarlo. La queja dice, esto me pasó y lo usaré para explicar por qué ya no puedo hacer nada. Uno busca integración, la otra busca permiso para permanecer inmóvil. No se trata de volverte frío. Se trata de dejar de confundir sensibilidad con rendición. Hay días en los que tendrás que sentarte y reconocer que no puedes más. Días en que llorarás sin ninguna enseñanza inmediata. Días en que no habrá una frase sabia que acomode lo sucedido. Eso también es parte de vivir, pero incluso en esos días existe una diferencia entre descansar dentro de la tristeza y construir una casa permanente con ella. La persona que conserva su fuerza no es la que jamás se quiebra, es la que no usa cada quiebre para renunciar a su responsabilidad sobre lo que viene después. Allen relacionaba el pensamiento con el carácter porque entendía que aquello que sostienes de manera habitual termina inclinando tu conducta. Un pensamiento aislado no define tu destino, una mañana de pesimismo tampoco. El peligro aparece cuando cierta interpretación se vuelve costumbre, cuando la costumbre se convierte en reacción automática y esa reacción empieza a decidir por ti. Primero dices que no puedes entrenar porque estás cansado, después repites la frase cada tarde. Luego dejas de preparar la ropa deportiva porque igual no vas a ir. Más adelante evitas mirarte en el espejo. Finalmente declaras que no tienes disciplina. Observa el recorrido. Una sensación temporal terminó convertida en identidad. ¿No fue una gran decisión la que te llevó hasta ahí? Fueron pequeñas concesiones verbalizadas una y otra vez. Lo mismo ocurre con el dinero. Una persona repite que jamás ha sido buena administrándose, que en su familia nadie sabe ahorrar, que todo está demasiado caro y que para qué organizarse si cualquier emergencia acaba con lo poco que se guarda. Esa narrativa le permite gastar sin mirar, evitar las cuentas y sentir que los números son enemigos. Después, cuando llega el problema, lo interpreta como confirmación. ¿Ves? El dinero nunca me dura. No reconoce que la frase participó en cada compra impulsiva, en cada recibo ignorado y en cada decisión aplazada. No porque las palabras tengan un poder mágico capaz de producir billetes o deudas por sí solas, sino porque dirigen lo que ves, justifican lo que haces y vuelven familiar una conducta. Lo que repites prepara el terreno de lo que toleras. La palabra sostenida se vuelve permiso. Por eso cortar la queja no es un ejercicio superficial de hablar bonito, es retirar el permiso que has estado dándote para actuar por debajo de lo que sabes. Hay gente que ha memorizado cientos de afirmaciones positivas y sigue viviendo de espaldas a sus obligaciones. Repite que merece abundancia, pero no cumple con su trabajo. Declara que es disciplinada, pero abandona cada compromiso cuando desaparece la emoción inicial. Dice que confía en la vida, pero no responde mensajes. No llega a tiempo y espera que otros resuelvan el desorden que deja. Eso no es pensamiento elevado, es decoración verbal. James Allen no proponía utilizar las ideas como perfume para esconder la podredumbre del hábito. Su filosofía apunta hacia una coherencia incómoda. Lo que cultivas debe aparecer en tu manera de vivir. Si dices que quieres paz, tendrás que renunciar a ciertas discusiones que alimentas por orgullo. Si quieres respeto, tendrás que dejar de traicionarte para caer bien. Si deseas una existencia más ordenada, deberás hacer cosas aburridas cuando nadie te observa. La fuerza mental no se recupera gritando que eres fuerte, se recupera dejando de negociar con aquello que te debilita. La queja es una negociación constante. Hoy no porque dormí mal, mañana empiezo porque ya es tarde. Esta semana no cuenta porque tuve problemas. Cuando me sienta mejor lo haré. Parecen razones distintas, pero todas contienen la misma propuesta. Posponer la incomodidad y seguir conservando la imagen de alguien que algún día cambiará. Así mantienes intacta la fantasía sin someterla a la prueba de la acción. Mientras no empieces, todavía puedes decir que tienes potencial. Mientras no envíes el proyecto, nadie puede rechazarlo. Mientras no converses con esa persona, puedes imaginar que quizá todo se arregle solo. Mientras no midas tus gastos, puedes seguir afirmando que el problema es únicamente lo poco que ganas. La queja protege al ego de la evidencia. Te deja sentir capaz sin demostrar capacidad, comprometido sin sostener un compromiso, consciente sin cambiar una sola conducta. Y por eso cortarla produce una sensación extraña. Durante los primeros días parecerá que te estás quedando sin palabras. Descubrirás que gran parte de tus conversaciones giraban alrededor de lo que salió mal, de quién te molestó, del país, del clima, de los vecinos, del tráfico, del cuerpo, de la edad.
del pasado o de lo difícil que resulta todo. Habrá silencios incómodos. No sabrás qué decir cuando ya no puedas usar a una tercera persona como tema. Ahí comenzarás a comprender que la queja también era una forma de compañía. Hay amistades enteras unidas no por el afecto, la admiración o un proyecto común, sino por un enemigo compartido. Dos compañeros se sienten cercanos mientras critican al jefe. Dos hermanos se llaman únicamente para hablar mal de la familia. Una pareja evita mirar su desconexión comentando durante la cena los defectos de todo el mundo. Cuando desaparece la crítica, queda expuesta la pregunta que estaban evitando. ¿Qué nos une cuando no hay alguien a quien culpar? Algunas relaciones no sobreviven a tu decisión de dejar de alimentar la amargura. No porque te hayas vuelto arrogante, sino porque ya no estás dispuesto a pagar pertenencia con deterioro interior. Te dirán que cambiaste, que ahora te crees mejor, que ya no se puede hablar contigo. En realidad lo que no se puede es utilizarte como recipiente para una conversación que termina ensuciándote por dentro. Aprenderás a escuchar sin sumarte, a comprender sin confirmar cada exageración, a decir, sí, eso ocurrió, ¿qué vas a hacer ahora? Esa pregunta puede molestar porque rompe el hechizo. La queja quiere audiencia, no dirección. Quiere que alguien certifique que no había ninguna alternativa. Cuando preguntas por el siguiente paso, devuelves a la persona al lugar del que estaba huyendo su capacidad de elegir. También tendrás que hacerte esa pregunta a ti mismo. No una vez, sino cada vez que notes que estás contando el mismo problema sin añadir información nueva. ¿Qué voy a hacer ahora? Si la respuesta es nada, entonces tendrás que decidir conscientemente si aceptas la situación, porque existen cosas que no puedes modificar. No puedes cambiar el pasado, obligar a alguien a amarte, controlar la opinión ajena, recuperar ciertos años, ni garantizar que tus esfuerzos produzcan exactamente el resultado esperado. Frente a lo que no depende de ti, solo quedan dos caminos dignos: actuar sobre tu parte o aceptar el límite. La queja inventa un tercer camino: no actuar, no aceptar, y permanecer consumiendo fuerza en una discusión interminable con la realidad. Ese tercer camino es el que más agota. No es el trabajo, sino la resistencia mental al trabajo. No es únicamente la espera, sino la conversación interna que repite que no deberías estar esperando. No es solo convivir con alguien difícil, sino pasar el resto del día recreando cada frase que dijo. Una parte del cansancio que atribuyes a tus problemas proviene de la fricción de exigir que lo sucedido deje de haber sucedido. Quieres que la persona que te traicionó haya sido diferente. Quieres que tus padres hayan sabido amarte mejor. Quieres haber tenido el valor que no tuviste hace 10 años. Es comprensible, pero imposible. Y todo intento de renegociar interiormente un hecho cerrado termina quitándote presencia para responder al único tiempo en el que todavía puedes intervenir. Aceptar no significa aprobar. Significa dejar de gastar fuerza exigiendo otra versión del pasado. Puedes condenar lo que ocurrió y aún así reconocer que ocurrió. Puedes poner distancia sin pasar cada noche deseando que el otro admita todo el daño. Puedes seguir un proceso legal, terapéutico o familiar sin convertir tu identidad completa en el expediente del caso. La aceptación madura no borra la memoria, impide que la memoria administre cada habitación de tu vida. Hay una escena que se repite en muchas casas. Alguien llega cansado, deja las llaves sobre la mesa y empieza a relatar todo lo que estuvo mal durante el día. El tráfico, el compañero lento, la llamada inesperada, la comida fría, el ruido, el mensaje que no llegó. Quien lo escucha intenta acercarse, pero recibe una lista tan larga de irritaciones que no encuentra dónde entrar. Al cabo de unos meses, la familia aprende a retirarse cuando esa persona cruza la puerta. Él interpreta la distancia como falta de cariño y añade una nueva queja. En esta casa nadie me escucha. No ve que ha convertido su presencia en un parte diario de guerra. Esto es duro, pero necesario. La queja no solo te desgasta a ti, también obliga a otros a cargar con el clima que produces. Tus palabras tienen peso en una habitación. Un padre que repite que todo está difícil enseña a sus hijos a recibir el futuro con sospecha. Una madre que habla de su cuerpo con desprecio deja una medida de crueldad frente al espejo de su hija. Un líder que culpa siempre al equipo crea personas que ocultan errores para evitar el ataque. Un compañero que dramatiza cada inconveniente multiplica el cansancio de todos. No eres responsable de cada emoción que otros sienten, pero sí de la atmósfera que ayudas a construir. La espiritualidad pierde sentido cuando no llega a la lengua cotidiana. No sirve hablar de vibraciones elevadas mientras cada conversación está llena de resentimiento. No sirve pedir claridad y pasar horas alimentando confusión.
No sirve afirmar que confías en un orden superior mientras reaccionas ante cada contratiempo como si el universo hubiera organizado una conspiración personal contra ti. La práctica espiritual empieza en lugares menos espectaculares, en detener una frase antes de lanzarla, en no convertir una demora en una tragedia, en reconocer que el otro puede equivocarse sin ser tu enemigo, en dejar de usar a Dios como explicación para tu pasividad. La fe no es esperar que todo salga como quieres, es actuar con integridad aun cuando no tienes garantías. Es cumplir tu parte sin exigir al futuro un contrato firmado. La queja, en cambio, suele pedir garantías antes de moverse. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo el tiempo? ¿Y si vuelvo a fallar? Esas preguntas no buscan información, buscan una excusa sofisticada para no exponerse. Nada importante ofrece certeza completa. Amar implica riesgo, crear implica riesgo, cambiar de trabajo, poner un límite, aprender algo, pedir perdón, comenzar tarde, volver a confiar, todo contiene la posibilidad de incomodidad. La persona fuerte no es la que elimina esa posibilidad, sino la que deja de usarla como argumento para permanecer donde se está marchitando. Recuperar fuerza exige volver concreto lo que antes era ruido. Cuando te escuches decir todo me sale mal, detente y nombra exactamente qué salió mal. Quizá fueron dos cosas, no todo. Cuando digas nadie me apoya, escribe quiénes son esas personas y qué apoyo pediste de forma clara. Tal vez esperabas que adivinaran. Cuando declares no tengo tiempo, revisa un día completo sin maquillarlo. Cuando pienses no puedo, termina la frase no puedo por... Quizá descubras que sí puedes, pero no quieres pagar el costo. No sabes cómo. Tienes vergüenza de empezar desde abajo o temes que alguien vea tu torpeza. Eso ya es diferente. Un problema específico puede trabajarse. Una condena general solo puede repetirse. La queja habla en absolutos porque los absolutos no dejan puertas. Siempre, nunca, todos, nadie, todo. Son palabras grandes para evitar preguntas pequeñas. No digas mi vida es un desastre cuando en realidad tienes una deuda, una conversación pendiente y una rutina desordenada. Tu vida no es un desastre. Hay 3 asuntos que exigen atención. La precisión devuelve autoridad, te permite separar lo que duele de lo que funciona, lo urgente de lo importante, lo que depende de ti de lo que pertenece a otro. También evita que uses una dificultad como permiso para abandonar áreas que todavía están en tus manos. Perdiste una relación, pero eso no te obliga a perder también tu salud. Tuviste un fracaso económico, pero no necesitas convertirlo en negligencia familiar. Alguien te decepcionó, pero no tienes que tratar con dureza a quien sí está presente. La queja extiende el daño original hacia lugares que no lo causaron. Como una tinta derramada, termina manchando todo. Cortarla consiste en impedir esa expansión. Esto me dolió, pero no voy a castigar mi cuerpo por ello. Esto salió mal, pero no voy a abandonar mi palabra. Hoy estoy triste, pero no voy a usar la tristeza para humillar a quien se acerque. Eso es dominio interior, no una sonrisa falsa, sino una decisión sobre el alcance que tendrá el golpe. Tal vez la vida te ha exigido más de lo que consideras justo. Tal vez has tenido que madurar mientras otros jugaban, cuidar mientras otros eran cuidados, trabajar mientras otros recibían ayuda. La comparación puede parecer inevitable, pero tiene un defecto. Siempre utiliza información incompleta. Ves la ventaja visible de otro y la comparas con tu lucha interna. No conoces el precio entero de su camino, ni él conoce el tuyo. Y aunque la comparación fuera exacta, aunque realmente hubieras recibido menos, seguirías enfrentando la misma pregunta. ¿Qué harás con lo que tienes? La injusticia explica parte del punto de partida. No puede recorrer por ti el camino. Hay quienes convierten una infancia difícil en permiso para repetir daño, y hay quienes la convierten en una razón para que nadie a su lado vuelva a sentirse como ellos se sintieron. El origen no decide automáticamente la dirección. Entre ambos existe una serie de elecciones pequeñas, silenciosas, a veces agotadoras. Ahí se forma el carácter del que Allen hablaba, no en declaraciones grandiosas, sino en la respuesta que das cuando podrías repetir lo conocido, cuando eliges no gritar como te gritaron, cuando administras aunque nunca te enseñaron, cuando pides ayuda aunque aprendiste a desconfiar, cuando vuelves a intentarlo sin convertirte en ingenuo, cuando aceptas que tu historia merece comprensión, pero no obediencia eterna. Cortar la queja no será un acto único, la lengua volverá a buscar sus rutas antiguas. Te sorprenderás comentando el clima con rabia, exagerando una demora, relatando por 4ª vez la misma ofensa. No necesitas castigarte.
El castigo también puede ser otra forma de quedar atrapado en ti mismo. Basta con interrumpir. Ya lo conté, ya sé lo que pienso. ¿Qué corresponde hacer? Algunas veces corresponderá hablar con la persona involucrada en lugar de hablar sobre ella con 5 personas distintas. Otras veces tendrás que pedir algo de manera directa, sin esperar que el otro traduzca tus gestos. Quizá debas abandonar un lugar, terminar una costumbre, solicitar asesoría, reconocer un error o aceptar que no vas a obtener la disculpa que querías. También habrá momentos en los que la acción será sencilla y poco heroica. Lavar los platos, abrir el documento, caminar 20 minutos, apagar el teléfono, revisar la cuenta, acostarte a una hora razonable. La fuerza regresa mediante actos que parecen demasiado pequeños para una mente adicta al drama. La queja prefiere problemas enormes porque así cualquier paso parece inútil. La disciplina reduce el tamaño del campo y pregunta ¿qué toca hoy? No qué resolverás para siempre. No cómo cambiarás toda tu existencia antes del viernes. ¿Qué toca hoy? El carácter se fortalece cuando cumples esa respuesta aunque no sientas inspiración. Hay una dignidad profunda en hacer lo necesario sin montar un espectáculo alrededor. La persona que deja de quejarse no se vuelve alguien sin problemas, se vuelve alguien menos interesado en utilizar sus problemas como presentación. Ya no necesita contarle a todos cuánto le costó cada cosa. Aprende a cargar sin presumir el peso y a pedir ayuda sin convertir la necesidad en manipulación. También deja de explicar en exceso. ¿Cuántas horas se pierden justificando por qué no hiciste lo que habías dicho? La explicación puede ser verdadera, pero no cambia el resultado. Llegaste tarde, no cumpliste, gastaste de más, volviste a llamar a quien prometiste dejar, abandonaste otra semana. En vez de construir una defensa brillante, prueba a decir, no cumplí, voy a corregir esto de esta manera. Esa frase conserva más fuerza que 20 minutos de excusas. Reconocer un fallo sin destruirte es señal de madurez. La persona frágil necesita parecer inocente. La persona firme puede admitir su participación porque sabe que un error no la reduce por completo. De hecho, asumir la responsabilidad devuelve energía casi de inmediato. Mientras culpas, esperas que alguien más cambie para sentirte mejor. Cuando reconoces tu parte, aparece algo que puedes hacer. Tal vez solo sea un 10%, pero ese 10% es territorio tuyo. Trabájalo. No necesitas ser responsable de la conducta ajena para responsabilizarte de tu respuesta. No fue tu culpa que te mintieran, pero sí te corresponde decidir qué límite seguirá. No elegiste enfermar, pero puedes participar en el cuidado posible sin convertir la enfermedad en una medida de tu valor. No provocaste la muerte de quien amabas, pero tendrás que aprender, con tiempo y apoyo, a llevar el amor sin exigir que la ausencia desaparezca. Responsabilidad no es culpa, es la decisión de no dejar tu vida sin administrador porque ocurrió algo que no merecías. A veces te aferras a la queja porque crees que dejarla sería perdonar demasiado rápido, como si recuperar la paz absolviera a quien te dañó. Pero tu sufrimiento prolongado no castiga al culpable, solo demuestra que el vínculo sigue activo dentro de ti. Puedes recordar con claridad, protegerte, exigir justicia y aún así negarte a seguir bebiendo el veneno de la escena. No necesitas permanecer destruido para probar que lo ocurrido fue grave. Fue grave porque fue grave, no porque arruines también los próximos 20 años. Esta comprensión puede cambiar la manera en que hablas de tu historia. En lugar de repetir, esa persona me quitó la vida, puedes decir, esa persona dañó una parte de mi vida y ahora me corresponde cuidar lo que queda. No es una frase bonita, es una distribución correcta de autoridad. Quien te dañó no merece convertirse también en dueño de tu futuro. El silencio será una herramienta importante, no el silencio cobarde que tolera abuso, sino el silencio que se niega a amplificar lo inútil. Hay ocasiones en que callar durante 30 segundos evita una tarde completa de arrepentimiento. El impulso de quejarse suele llegar como una descarga, quieres expulsar la molestia para no sentirla. Si esperas, notarás que debajo del enojo quizá hay cansancio, vergüenza, hambre, celos o miedo a no ser suficiente. La queja apuntaba hacia afuera, pero la información estaba dentro. Ese hombre presume demasiado, puede significar, su avance me recuerda lo poco que estoy haciendo. Mi pareja nunca me entiende. Puede ocultar, no sé expresar lo que necesito sin atacar. Mis hijos no valoran nada. Puede contener. He dado sin límites y ahora estoy resentido por algo que yo mismo permití. No todas las molestias revelan una falla tuya, pero vale la pena preguntar qué están tocando. La observación honesta evita que uses el comportamiento ajeno para no mirar tu incoherencia.
James Allen veía el gobierno de uno mismo como una labor paciente. Un jardín abandonado no produce únicamente flores porque el dueño tenga buenas intenciones. Si no retira lo que invade, cualquier semilla útil queda ahogada. Tu conversación cotidiana funciona igual. No basta con desear serenidad mientras riegas irritación desde que despiertas. Tendrás que retirar frases, ambientes y hábitos que mantienen viva cierta versión de ti. Quizá debas dejar de consumir contenido que te mantiene indignado todo el día. Hay personas que despiertan y antes de saludar a quien duerme a su lado, ya están leyendo noticias diseñadas para provocar rabia. Después llevan esa rabia a la ducha, al desayuno, al tráfico y al trabajo. Creen estar informadas, pero en realidad están emocionalmente disponibles para cualquier provocación. Informarse es necesario, vivir alterado no. Pregúntate cuánta información puedes transformar en acción y cuánta utilizas para sentir que el mundo es demasiado terrible como para ocuparte de tu cuarto, tus cuentas, tu palabra y tus vínculos. La indignación global puede convertirse en una coartada elegante para la irresponsabilidad local. Es más fácil opinar sobre la decadencia de la sociedad que pedir perdón en tu propia casa. Es más estimulante discutir sobre los errores de un líder que revisar cómo diriges a las 3 personas que dependen de ti. Es más cómodo denunciar la falta de valores del mundo que cumplir una promesa cuando nadie podría obligarte. La fuerza mental se recupera al cerrar esa distancia entre lo que exiges y lo que encarnas. No necesitas convertirte en una figura perfecta, necesitas dejar de usar la imperfección general como permiso para la tuya. También tendrás que revisar el placer secreto de la queja. Sí, placer. Hay un pequeño alivio al decir pobre de mí, porque durante un instante todas las exigencias desaparecen. Nadie espera demasiado de la víctima permanente. Si no tienes poder, tampoco tienes deber. Si todo depende del jefe, de la economía, de la familia, de la infancia o de la suerte, entonces puedes retirarte del esfuerzo con una explicación lista. Pero después de ese alivio llega el precio. Empiezas a verte como alguien que necesita condiciones ideales para funcionar. Cada imprevisto te derrumba, cada crítica te persigue, cada retraso se siente personal. Tu tolerancia disminuye porque la has reemplazado por narración. Hablas tanto sobre lo difícil que es todo que dejas de practicar la capacidad de soportar lo difícil. La resistencia psicológica se parece a un músculo. No crece con discursos sobre fortaleza, sino al permanecer presente dentro de una incomodidad sin huir inmediatamente hacia la excusa. Terminar una tarea aburrida. Escuchar una crítica sin defenderte antes de comprenderla. Esperar sin mirar el teléfono cada 10 segundos. Decir que no y soportar que alguien se moleste. Ahorrar cuando quieres comprar. Empezar siendo torpe. Volver a casa sin llamar a la persona que te desordena. Esas escenas pequeñas devuelven una confianza que ninguna frase puede regalarte. La confianza de haber comprobado que puedes gobernar una reacción. A partir de ahí tu lenguaje cambia de forma natural. Ya no tienes que convencerte de que eres disciplinado. Recuerdas que ayer cumpliste. No necesitas declarar que puedes poner límites. ¿Sabes que sobreviviste a la incomodidad de hacerlo? La evidencia sustituye a la fantasía. Por eso el antídoto más profundo contra la queja no es la positividad, sino la participación. Participa en tu propia vida. Toca los problemas. Abre las cartas. Haz la llamada. Pregunta lo que no entiendes. Llega antes. Aprende. Repara. Descansa de verdad en lugar de pasar 3 horas consumiendo estímulos y llamarlo descanso. Come de manera que mañana no tengas que odiarte. Ordena un espacio. Termina algo. La participación rompe la sensación de ser espectador de una historia escrita por otros. Quizá no controles el argumento completo, pero vuelves a ocupar tu lugar en la escena. Y cuando aparezca una dificultad real, no tendrás que negar su gravedad. Podrás decir, esto es serio, estoy asustado. No sé cómo resolverlo todavía, pero voy a dar el siguiente paso. Esa frase contiene más espiritualidad que cualquier promesa grandiosa, porque une verdad y movimiento. No niega el temblor, tampoco le entrega al volante. Habrá recaídas. Un día volverás a pasar una hora criticando. Otro día te escucharás diciendo que nada vale la pena. La práctica no consiste en jamás caer en una frase antigua, sino en reducir el tiempo que permaneces dentro de ella. Antes tardabas semanas en darte cuenta. Después tardarás un día, una hora, 10 minutos. Ese intervalo importa. Cada vez que interrumpes el patrón, debilitas una ruta y fortaleces otra. No esperes sentirte diferente para hablar y actuar diferente. Muchas veces la sensación llegará después. Primero ordenas la conducta, luego el interior aprende el nuevo ritmo,
La gente suele decir, cuando recupere la motivación empezaré. Pero la motivación es una visitante inestable. El compromiso debe saber trabajar sin ella. La queja se alimenta de estados de ánimo. El carácter se apoya en principios. Estoy cansado, pero prometí esto. Estoy molesto, pero no voy a insultar. Estoy desanimado, pero haré 20 minutos. Tengo miedo, pero enviaré el mensaje. Ahí se recupera la fuerza que creías haber perdido. No estaba escondida en un lugar místico, estaba atrapada en cada discusión repetida, en cada excusa defendida, en cada comparación, en cada explicación innecesaria, en cada hora utilizada para demostrar que no podías hacer nada. Al dejar de invertir ahí, esa fuerza queda disponible. La notarás primero como un poco más de silencio, después como claridad, luego como una decisión que llevabas meses evitando. Tal vez descubras que no necesitabas más energía, sino menos fuga. Un recipiente no se llena cuando sigues abriendo agujeros. La queja era uno de esos agujeros, también lo eran la culpa constante, el deseo de aprobación, la revisión obsesiva del pasado y la costumbre de imaginar conversaciones que nunca tendrás. Cerrar una fuga no produce euforia inmediata, produce estabilidad. Y la estabilidad puede sentirse extraña para alguien acostumbrado al caos. Puede parecer aburrida. No habrá grandes explosiones emocionales, solo días en los que haces lo que dijiste. Hablas con más cuidado y duermes sin llevar a 20 personas a la cama dentro de tu cabeza. No subestimes esa vida. La paz adulta rara vez se parece a una celebración. Se parece a una conciencia que ya no tiene que defenderse de sí misma cada noche. Mañana, quizá a las 6:20, volverás a sentarte al borde de la cama. Los problemas no habrán desaparecido. La cuenta seguirá ahí. La conversación pendiente seguirá esperando. La persona difícil no habrá recibido una revelación durante la madrugada. Tu cuerpo quizá continúe cansado y el día no prometerá ninguna facilidad especial. Pero antes de pronunciar el informe de siempre, vas a detenerte. Vas a notar la frase que quiere entrar. Otra vez esta vida. Y no la vas a seguir. Pondrás los pies en el suelo. No porque de repente todo sea bueno, sino porque ya entendiste que describir tu impotencia no es lo mismo que comprender tu situación. Harás lo que corresponde a esa mañana. Tenderás la cama, tomarás agua, abrirás la ventana, revisarás el primer asunto, responderás el mensaje, caminarás hacia lo incómodo sin montar un funeral por cada esfuerzo. Nadie aplaudirá, nadie sabrá que acabas de recuperar una parte de ti. Pero tú lo sabrás, porque por primera vez en mucho tiempo el problema seguirá delante y, aún así, no te sentirás debajo de él. Esto es lo que cambia cuando cortas la queja. La vida no obedece de inmediato, pero tú dejas de arrodillarte ante cada cosa que no obedece, y desde esa posición comienzas a verte de otra manera, ya no como la persona a la que siempre le pasa algo, sino como la persona que responde, ya no como quien espera permiso, sino como quien administra lo que tiene, ya no como quien usa el pasado para justificar su abandono, sino como quien decide que el daño termina donde empieza su conciencia. Corta la queja antes de que vuelva a convertirse en identidad. Córtala cuando quiera disfrazarse de realismo, de sinceridad, de inteligencia o de cansancio. Nombra el hecho, siente lo que tengas que sentir, pide ayuda, denuncia si debes denunciar, descansa si necesitas descansar, pero después vuelve a tu lugar. Pregunta qué depende de ti y hazlo. Puede ser poco, puede parecer insuficiente. Hazlo de todos modos. Tu fuerza no regresará completa en una sola mañana, regresará en fragmentos, en la palabra que no dijiste, en la excusa que dejaste morir, en el límite que mantuviste, en la tarea que terminaste sin ganas, en la noche en que decidiste no reabrir una escena antigua. Fragmento por fragmento volverás a reconocerte, no como alguien invulnerable, sino como alguien que dejó de participar en su propia derrota. Y llegará un día en que mirarás hacia atrás y entenderás que la vida no cambió cuando todo se volvió fácil, cambió cuando dejaste de utilizar lo difícil como argumento para abandonarte. Ahí comenzó tu regreso. No cuando recibiste una señal, no cuando los demás pidieron perdón, no cuando llegó la oportunidad perfecta. Comenzó el día en que una frase vieja quiso gobernarte, y tú, sin gritar, sin anunciarlo, sin necesitar testigos, decidiste no obedecerla.